A ver, hoy quiero hablarles sobre derivadas. Las derivadas es el concepto más importante, podría decirse, de toda la matemática y especialmente del cálculo. El concepto de derivada es un concepto relativamente nuevo. Tiene alrededor de unos 300 años escasos. Entonces, este concepto, que es relativamente nuevo, encontrado por Newton y Leibniz, ha revolucionado absolutamente toda la matemática. Por eso queremos que lo veamos despacio, porque da origen a la aplicación real de la matemática a todas las ingenierías, a todas las ciencias. Entonces vamos a dar una explicación, esperemos que es suficiente para que usted empiece a entender el concepto de derivada. Empecemos. Dice, el cálculo diferencial o derivadas es lo mismo, ¿no? Dice, cuando uno estudia el cálculo diferencial es el mismo derivada, ¿no? Diferencial porque es de diferencias o de restas. Es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Si nos damos cuenta aquí, deben haber como dos variables, una independiente y la otra dependiente. Entonces, la derivada es cómo está cambiando la variable dependiente cuando se mueven las variables independientes en algún momento, ¿no? Cuando se mueve si una cosa depende de otra y le mueven la variable que hace, o sea, la que domina, la que manda, entonces cómo se comporta la otra variable, que lo podemos ver acá en el gráfico. Siempre veremos el gráfico, tenemos aquí una variable independiente, la x es independiente y la y es la variable dependiente, que es lo que dice acá, ¿no? Estudia el cambio que ocurre en la cantidad, en una cantidad, cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Entonces, ¿cómo cambia y cuando yo le cambio x? Esos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo cambia la demanda de un producto cuando se incrementa el precio en una unidad, ¿no? De cualquier tipo de unidad hablemos, de un kilo, de un bulto, una tonelada. Entonces, ¿cómo cambia el precio de esa unidad cómo cambia el precio o la demanda? ¿Cómo cambia la demanda del producto cuando el precio sube o baja? ¿Sí? Otra, en términos geométricos, la derivada puede interpretarse como la pendiente de una curva en un punto, ¿no? Hemos dicho nosotros que hemos hablado de la pendiente de una recta, ¿no? De la pendiente, de qué pendiente tiene esa recta, o qué pendiente tiene esta recta, o qué pendiente tiene esta recta. Eso ya lo hemos analizado, ¿no? Que son unos numeritos, pero hablábamos de rectas. Pero la pregunta sería por acá, ¿y cuál es la pendiente de esta curva? Entonces, la respuesta sería, pues depende, ¿no? Depende de dónde estamos hablando. Si estamos hablando aquí, o estamos hablando aquí, aquí es una pendiente, aquí es otra, aquí será otra, aquí otra, aquí otra. Cada punto de la curva seguramente será una pendiente diferente, ¿no? O sea que la pendiente es cambiante. ¿Y cómo calcular la pendiente en determinado punto? Bien, ahora, finalmente podemos entender la derivada como una razón de cambio. Una razón es un cociente de variables, un cociente de cantidades, como una razón de cambio en un intervalo pequeño, ¿no? ¿Cómo cambia la temperatura? ¿Cuánto cambia la temperatura del salón en un intervalo de tiempo?
en 5 segundos o en un minuto, ¿no? Eso se llama una razón de cambio, ¿no? Una razón, dice uno, está cambiando a razón de 2 grados por minuto. Eso es una razón. O está llegando el agua a razón de 1 litro por minuto. ¿Sí? O está caminando a razón de 2 metros por minuto o por segundo. O sea, una velocidad. Esas son las tales razones de cambio que a la larga son derivadas. Bien, entonces vamos a trabajar esto. Dice, hagamos la deducción, o sea, vamos a interpretar la derivada, hagamos la deducción desde el punto de vista de la pendiente de una curva. Entonces yo he trazado aquí una curva, ustedes pueden ver una curva, la curva roja aquí, que la hemos llamado f de x. Y voy a encontrar la pendiente de la curva. Pero hay una cosa, cuando veíamos la pendiente, cuando nosotros estudiamos la pendiente, entonces necesitábamos 2 elementos, conocer 2 puntos, ¿cierto? Para calcular la pendiente, entonces necesitamos saber las coordenadas, que por ejemplo x1, y1, y las coordenadas de este punto que eran x2, y2. Así que la pendiente de esa recta, habíamos hablado que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no? Eso era la idea de pendiente de una recta, que es conociendo 2 puntos. Ese mismo concepto lo vamos a trasladar acá a la recta, a la curva, corrección. Vamos a trasladar ese concepto a esta curva. Y voy a tomar 2 puntos de la curva. Voy a tomar este punto acá y este punto acá. Voy a llamar este punto X acá, este. Obviamente las coordenadas de este punto serán XFX, ¿no? Voy a llamarlo P aquí, a ver, para que no se me confunda mucho. El P, que sus coordenadas son XFX. XF de X. ¿Listo? Las coordenadas de P. Y este punto acá lo voy a llamar el punto Q. El punto Q, voy a llamar esta distancia aquí, de aquí a allá la voy a llamar H. De aquí hasta allá la voy a llamar H. ¿Por qué la llamo H? Porque matemáticamente la H se emplea mucho para este tipo de deducciones. Si esto es X y esta distancia de aquí a allá, de aquí hasta allá, se llama H, obviamente que este punto será X más H, ¿cierto? Y la imagen de ese punto será F de X más H. F de X más H. Luego el punto Q, sus coordenadas son X más H, o sea, este, coma F de X más H. Listo. Y si yo trazo una recta, voy a trazar una recta que pase por estos 2 puntos. Vamos a ver si lo podemos por acá, a ver, así podemos. Esa recta que yo acabo de hacer ahí pasa por esos 2 puntos. Pasa por el punto P y el punto Q. Así que la pendiente de la recta verde, la pendiente de esa recta verde, voy a escribirlo con verde para como orientarnos un poquito qué es lo que estoy haciendo. Voy a trabajar la pendiente de la recta verde. La pendiente de la recta verde sería igual, veamos, fx más h, pongamos este punto, ¿no? Espera que me falta un paréntesis acá. Perdona que lo voy a colocar con verde. Entonces tenemos los 2 puntos, x, fx y x más h menos fx. Entonces voy a colocar f este, así como la segunda componente, f de x más h menos este, ¿sí?
este menos S, no, igual que la fórmula, menos f de x dividido en x más h, este menos este, ¿cierto? Que así es. X más h, que es este, menos x. Entonces esa sería la pendiente de la recta. Ah, pero aquí se puede simplificar un poquito más. M es igual, por lo menos se puede en el denominador, porque aquí las x se cancelan, miren, ¿no? Las x se cancelan y tendríamos solamente h, porque x positivo y x negativo se cancela, y arriba sí quedaría completa. F de x más h menos f de x sobre h. Esta es la pendiente, esta recta que pasa por dos puntos de una curva, ¿no? Cuando usted tiene una curvita, la curva que sea, si sea una circunferencia, y usted le hace una recta que pase por esos dos puntos, entonces esta recta se llama secante, porque corta la curva en dos puntos. Se llama, recuerden que cuando estudiaban por allá en años anteriores la circunferencia, ¿no? Los elementos de la circunferencia hablaban del radio, el diámetro, la tangente y la secante. ¿Y qué era la secante? La secante era una recta que interseca la circunferencia en dos puntos. Y la tangente es una recta que toca la circunferencia en un punto, ¿cierto? Entonces podríamos pensar que de pronto esta recta que acabo de hacer aquí abajo, esta rectica es una recta tangente. Y voy a hacer esta acá, y esta que voy a hacer acá es una recta secante. La tangente interseca en un punto a la circunferencia y la secante interseca a la circunferencia de dos puntos. Pues bien, este cuento de la circunferencia y las rectas, estas que hemos señalado aquí, esta es la secante, para que acordemos la secante, y esta es la tangente. Este cuento de la secante y la tangente no es solo para la circunferencia, se hace para cualquier tipo de curva. Me explico. Si usted tiene aquí una curva, vamos a ver una curva acá, y si hace una recta, vamos a hacer una recta por aquí, vamos a ver por acá, esta recta que interseca a la circunferencia en este punto, veámosla con un puntico mayor, vamos un poquito más grande, toca la circunferencia acá, no escribió, acá, ahí lo va a marcar, ahí la toca, se llama la tangente también, no solamente en la circunferencia, sino también en cualquier curva. Bien, entonces, y voy a hacer ahora una recta que sea secante. Una recta secante podría ser esta, ¿no? Vamos a ver por acá, Esta recta que acabo de hacer aquí es una recta secante. ¿Por qué? Porque interseca aquí y acá. ¿Ok? Entonces tenemos ahí ya una tangente y una secante. Bueno, listo, eso era para recordar el concepto de tangente y secante. Entonces ahora si me vuelvo, voy a borrar aquí ya. Es decir, que lo que hemos intentado hacer es que el concepto de tangente y secante no solamente se usa en la circunferencia, sino en cualquier curva. Y sucede que esta recta que tenemos aquí nosotros hecha, esta que tenemos acá, esta que tenemos, esa verde, es una secante. Entonces lo que hemos hecho es la tangente de la secante. Esto es una tangente, perdón, esto es la pendiente de la secante. Eso fue lo que llamo. Esta M, que es una pendiente, porque así la manejamos, esta M es la pendiente, ¿de cuál recta? De una recta secante.
de esta recta verde. Pero que a la larga no es la pendiente de la curva propiamente dicha, es como parecida a la pendiente de la curva, pero seguramente la pendiente aquí, si esto fuera un camino por el cual usted tiene que transitar caminando, aquí es un poquito pendiente, aquí más pendiente y por aquí mucho más pendiente, ¿cierto? Entonces, la pendiente a esto que obtenemos acá, esta formulita que hicimos acá, es la pendiente de la secante. No es la pendiente exactamente de la curva, pero la vamos a usar para encontrar la pendiente de la curva. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula que tenemos acá, podemos calcular la pendiente de esta recta secante. Continuamos. Vamos a suponer que esta recta que teníamos anteriormente, voy a graficarla nuevamente acá como para mirarla un poquito, era como por acá, ¿no? Era de pronto por acá, y que era secante, y entonces yo corrí la recta, la trasladé la recta a tal punto que solamente me encontré un solo punto acá, o sea que esta sí es tangente, este sí es una tangente. Y esta tangente, obviamente toca la curva en un punto. Si yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente, esta es la recta tangente, pero si yo puedo calcular su m, entonces estaría calculando la pendiente de la curva en ese punto. Repito eso que acabo de decir, que es muy importante. La pendiente de la recta tangente, o sea, la m de esta recta verde, la pendiente de esta recta verde es exactamente la pendiente de la curva, pero acá en este punto. Pero la pregunta es cómo calcularla. ¿Cómo calculo la pendiente? Si solamente conozco un punto. Solamente conozco un puntico y para calcular una pendiente necesito 2 puntos. Entonces, los matemáticos de la época dijeron lo siguiente. Bueno, aquí voy a tratar de hacer un bosquejo rápido que lo voy a quitar como para aclarar de qué se trata, ¿no? Más o menos más o menos la curva es así. Bueno, entonces lo que pasa es que la recta que teníamos, que era secante, por acá, a ver si podemos trabajar, verde. Esta recta, más para arriba, a ver que nos rinda, porque punto acá y acá, entonces la voy a bajar. O aquí tengo el punto y aquí tengo el otro punto, aquí tengo x y aquí tengo x más h, x más h, donde h es esta distancia, ¿no? H. Si h es pequeña, si h es muy pequeña, o sea que las dos líneas, esta x y x más h, esta línea que tengo acá, se hace más para atrás, se corre un poquito para acá, se corre para acá un poquito, o sea que h es más pequeña, o incluso la puedo hacer h más pequeña, y lo puedo hacer más pequeña y más pequeña, a tal punto que x y x más h son muy cerquita. Cuando x, vamos a suponer que es x más h, ¿no? Porque yo hice un h pequeño, aquí teníamos un h grande, pero yo hice un h pequeño, entonces la x y el x más h son demasiado pequeños, este punto son pequeños. Eso hace que los dos puntos de la secante se hagan más pequeños. Cuando h se hace pequeño, estos punticos, este puntico de contacto se va viniendo para acá, se va viniendo. Y en la medida que h es pequeño, o sea que la distancia se va haciendo pequeño, entonces el punto de contacto, el punto Q, se va viniendo para acá, se va viniendo hasta tal punto de confundirse con el punto P. Se viene tanto para acá, cuando h es muy, muy pequeña, o sea que h tiende a 0, el punto P se hace prácticamente el mismo. Y la
pendiente de la recta secante se convierte en pendiente de la recta tangente. Escribámoslo. Vamos, eso que acabamos de decir lo vamos a escribirlo como más bonito por acá. Listo. Entonces voy a escribir por acá. Este es el punto P. Dice, si H tiende a 0, esto significa tiende, ¿no? O sea que H se hace pequeño. Entonces, el punto Q, este que estaba por allá arriba, este por allá estaba el punto Q, se aproxima a P. O sea que se confunden casi en uno solo, ¿cierto? Y la recta secante, esa que cortan, se convierte en recta tangente. De esta manera, podemos calcular la pendiente de la curva. La pendiente de la curva en el punto P. Repito, ¿qué fue lo que hice? Este punto Q, cuando H es pequeño, acuérdese que H, vamos a mirar acá, H es toda esta distancia, ¿no? Pero si hago un H, no hago un H grandote, sino hago un H de 1 milímetro o medio milímetro. Este Q se viene para acá, ahí se aproxima. Yo hago lo máximo que pueda de este H pequeño, porque al fin y al cabo aquí no nos están diciendo qué tan grande es H, sino un H cualquiera, ¿no? Pero para mi gusto voy a hacer un H pequeño para que este punto se venga para acá y los dos puntos P y Q se confundan en uno solo y esta recta, que era la recta secante, se convierta en recta tangente. O sea, más o menos esto, o sea que se confunden eso. Pero eso, ¿cómo lo escribo? Entonces, vamos a escribir. Entonces escribámoslo, a ver. Vamos a escribir, esto que tengo aquí lo voy a escribir, o sea que la pendiente de la tangente, voy a ponerle una T aquí para indicar que la tangente de esa recta verde que es tangente, es igual, para hacer H pequeña, ¿cómo hago yo? ¿Cómo lo indico aquí que es una H pequeña? ¿Le escribo H es pequeña? No, lo mejor decir H tiende a 0. El límite, cuando H tiende a 0, de la expresión que tenemos, ¿no? Y nuestra expresión que tenemos escrita anteriormente es f de x más h menos f de x sobre h. Este fue lo que hemos llegado. Si yo le quito este término del límite, me queda igualito al anterior y encontramos, si yo quito esto, encuentro la pendiente de la secante. Pero cuando hago h pequeño, el punto P y el punto Q se juntan en uno solo y ya la recta no se llama secante sino recta tangente. ¿Listo? Este concepto que tengo yo aquí es lo que se llama derivada. Este es el concepto de derivada de una función. La derivada de una función. A ver, pero no puedo meter que la derivada es la pendiente, aunque lo había dicho por allá anteriormente, que la derivada es como la pendiente de la recta tangente. Entonces,
yo no puedo seguir trabajando esto, sino que la derivada tiene yo no voy a empezar la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente no, porque muchas veces uno no grafica ni está, no está, sino está trabajando una razón de cambio, etcétera, que es lo mismo, ¿no? Pero no se usa el término pendiente de la recta. Entonces se escribe, a ver, si f de x es una función su derivada la anotamos por f' de x, así. O otra manera es escribir de f de x. O sea, arriba, esa d es como derivada de la función f sobre de x. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, por el momento yo voy a trabajar esta de f', que es como más sencillo. Más adelante vamos a usar esta nomenclatura, pero por el momento vamos a anotarlo. ¿Listo? Según esto, entonces, f' de x, o sea, la tal m, a la pendiente de la tangente en la misma derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, de x más h, menos f de x sobre h. Este es el concepto original de una derivada. Sí, que vale la pena de pronto recordarlo mucho porque este sí es el origen de la definición de la derivada de una función. Este que tenemos acá. ¿Cómo calcular? Veamos un ejemplo. A ver, ejemplo. Vamos a suponer que la función vamos a hacer que f de x, por ejemplo, sea 2x más 3. Función muy sencilla. Listo. Entonces va a hallemos f' de x, su derivada. Su derivada es lo que nos piden acá. Entonces, esta fx ya no la dieron, mírenlo. Entonces no se preocupe por esa parte, ¿no? Esta partecita, esta fx ya está. Me interesa fx más h, me toca calcularlo. Entonces tengo, calculo f de x más h. Esta es la tarea que voy a hacer para poder aplicar la fórmula. Pero antes de hacerla, entonces uno pregunta acá como para que hagamos una introducción. ¿Cuánto es f de 3? F de 3 será 2 por 3 más 3, ¿no? 2 por 3 más 3. ¿Ok? Mire. F de 3, 2 por 3 más 3, o sea que 2, 6, eso da 9. Y tres cosas dan 9. Podamos que, ¿cuánto es f de 5? F de 5 será 2 por 5 más 3, ¿cierto? 2 por 5 más 3, o sea, 13, ¿cierto? 13. Si a uno le dicen, ¿y cuánto entonces es f de m? No, pongamos otra letra, f de t. F de t, no olvidemos que fx es 2x más 3, pues f de t será 2t más 3. Simplemente uno cambia la variable x por lo que coloque acá. Y si le dicen f de triángulo, f de triangulito será 2 triángulo más 3. Y si le dicen f de h, pues será 2h más 3.
Pero si le dicen f de x más h, entonces será 2 factor de x más h más 3, ¿cierto? Porque lo que está aquí, lo que está aquí, mire aquí, a ver acá, lo que está aquí, si es f de 3, coloco aquí 3, f de 20, entonces coloco aquí 20, f de 8, coloco aquí 8, si es aquí triángulo, aquí coloco triángulo, y si coloco aquí x más h, me toca aquí colocar x más h, que es lo que tengo acá. Entonces, eso era lo que yo necesitaba, fx más h, entonces sería 2 factor de x más h más 3. Y ese es el que necesito para acá, ¿no? Mira, entonces lo voy a desarrollar aquí. O sea que f de x más h es igual, a desarrollo el producto hay 2x más 2h más 3. Listo, listo, listo. Entonces ahora voy a aplicar, ahora sí voy a aplicar la fórmula para hacer mi primera derivada. Entonces f' de x será igual al límite cuando h tiende a 0, eso dice la fórmula que tengo encerrada en rojo. ¿De qué? De fx más h. Pero fx más h la tengo acá, mírenla. Ajá. Entonces será 2x más 2h más 3. Esto es fx más h, ¿no? Esta parte es fx más h. Dice la fórmula menos, y aquí hay que ponerle paréntesis porque de pronto nos fx, y fx es esto, menos 2x más 3, todo dividido en h. Entonces vamos a ponerle paréntesis aquí para que la veamos un poquito clarita. Esto es fx más h, esto es fx, y lo de abajo es h. Entonces, fx más h menos fx sobre h, que es lo que tengo arriba, al fin y al cabo. Y vamos a desarrollar esto. f' de x, pues la derivada, es igual al límite cuando h tiende a 0. Y vamos a mirar qué nos quedó. Aquí nos quedaría 2x más 2h más 3, y aquí multiplico este signo menos para quitar el paréntesis, menos 2x menos 3. Todo esto dividido en h. Pero siempre ocurre que aquí se eliminan algunas cosas. Mire, este más 2x con un menos 2x y este más 3 con un menos 3. Así que la cosa se nos arregló acá un poquito. Así que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2h arriba, no quedó más, y abajo un h. Y qué casualidad, yo no puedo aplicar límite acá, porque dice apliquemos el límite, entonces nos quedaría arriba 0 y abajo 0, ¿cierto? Porque h vale 0, entonces daría 2 por 0, 0 arriba y abajo, pues como es h tiende a 0, pues reemplazo aquí y acá los ceros y me quedaría 0 sobre 0 y es indeterminado, o sea que esto no sirve ahí. Pero esta h se elimina con esto. Y así que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, a 0, a 0, a 0, de 2. Aquí solamente me quedó 2. Pero el 2 no tiene x. Luego f' de x vale 2. Esto que hemos hallado es nuestra primera derivada. La derivada de mi función que me dieron inicialmente vale 2. Si uno mira, oh, qué maravilla, hemos obtenido nuestra primera derivada. Pero si uno hubiera leído con despacio, se da cuenta que se hubiera borrado todo esto. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente. Y nosotros hemos estudiado, esta es una recta, ¿no? Esto que tenemos inicialmente acá, esto es una recta, ¿no? Esto es una recta de pendiente 2.
de una vez ya hubiera podido decir, no, la derivada es 2, porque la derivada es la pendiente de la recta. Aquí, como esta función es una recta, no hay problema. Tiene la pendiente es 2 en todo momento, porque no cambia, porque es recta. El problema es cuando es una curva. Vamos a dejar ahí y vamos a hacer una grabación pequeña para la siguiente.